¿Qué tal, amigos? Estamos viendo 4 disyuntores o interruptores diferenciales de distintas marcas, distintos modelos. Estos dispositivos tienen la función de estar fijándose todo el tiempo si hay una diferencia entre la corriente que entra a ellos, sale para alimentar la instalación y vuelve hacia ellos. Si detectan que hay una diferencia entre la corriente que entra a la instalación y la que sale, esto significa que hay una fuga a tierra, una pérdida. Hay una diferencia entre la corriente que entra y que sale. Acá podemos ver diferentes marcas, pero todos tienen las mismas características. Primero, son de 220, 230 volt, no sirven para 110. Tiene una corriente nominal IN de 40 amperes, por ejemplo este. Algún otro de los que vemos acá es de este, también es de 40. Este es de 40 y este es de 40. Los cuatro son de 40. Después, otro dato importante es la intensidad delta N 30 mA, 30 mA, que es la sensibilidad justamente para la que está calibrado. Si detecta que hay una fuga a tierra porque no vuelve por el borne que regresa la corriente, la misma corriente que ingresó a la instalación, si esta diferencia es promedio mayor de 30 mA, va a cortar el suministro. Cualquiera de estos hace lo mismo. Diferentes marcas, diferentes modelos, todos de dos polos, como mínimo necesitas dos polos, no hay diferenciales unipolares, como si hay termomagnéticas unipolares o térmicas. En una época eran solamente térmicas, no tenían la unidad magnética, por eso es termomagnética. El nombre muchas veces te indica qué hace el aparato. ¿Y cómo funciona? A ver, voy a intentar explicarlo lo más simple posible. ¿Cómo detecta este aparato que la corriente que entra por él es distinta a la que sale? Bueno, ustedes saben que la corriente eléctrica al circular por un cable produce un campo electromagnético. Entonces, cada polo de los que entran tiene una bobina. Esas bobinas, o sea, tiene dos polos, dos bobinas, están arrolladas en forma simétrica en un núcleo ferromagnético. ¿Y qué será esto de un núcleo ferromagnético? Es para reforzar el campo electromagnético que se produce al circular la corriente por la bobina. Y la bobina también lo refuerza. El hecho de enrollar un cable aislado hace que el campo electromagnético que se produce perpendicular a él al circular una corriente se refuerce. Entonces tenemos dos factores que refuerzan mucho el campo electromagnético, así como un electroimán. Entre estas dos bobinas hay una tercera bobina de alambre finito, porque las dos primeras bobinas es de un alambre grueso. Vean que este aparato tiene que soportar, si hace foco, 40 amperes. Pero la tercera bobina, que está simétricamente adosada entre las dos primeras bobinas, es de alambre finito y tiene unas cuantas vueltas. ¿Qué pasa si la corriente es diferente, la que entra y la que sale a este aparato? Bueno, van a ser diferentes los campos electromagnéticos. Entonces, la tercera bobinita, esta de alambre muy finito y muchas vueltas, va a captar esa diferencia, porque la resta no va a ser cero, va a haber un campo electromagnético. Al captar ese campo electromagnético, se va a inducir una corriente. Fíjense ustedes, el efecto contrario, el proceso contrario. Cuando una corriente circula por una bobina, produce un campo electromagnético. Cuando hay un campo electromagnético que afecta a la bobina, se produce una corriente. Esta corriente va directamente en estos cuatro diferenciales, porque después les voy a mostrar que hay diferenciales distintos. De hecho, los antiguos eran distintos, pero sigue habiendo modernos que son diferentes a este principio de funcionamiento. Dijimos que la bobina diferencial, que es la de alambre finito y muchas vueltas, está directamente unida a otra bobina
que va a recibir esa corriente y va a producir otro campo magnético, pero ese campo magnético va a funcionar como un pequeño electroimán que va a mover un pistoncito. Ese pistoncito es el encargado, ni más ni menos, de ser el solenoide. Es un electroimán que tiene un pistón porque traduce ese campo electromagnético en movimiento, de incidir sobre el mecanismo que mantiene la llave cerrando el circuito y dispararla. Usamos la corriente para crear un campo magnético que va a mover una parte mecánica y va a liberar el mecanismo que corta, interrumpe, porque es un interruptor, la entrada de la salida, ambos polos. Si les interesó el video, pueden darle like, pueden ver otros videos similares en mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo.